Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial para todas aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia el día de hoy de Catherine en su segmento Vuélvanse a mí. Así que, Catherine, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy feliz de poder compartir con ustedes. Bueno, iniciemos con el tema de hoy. Bueno, el día de hoy el tema que voy a compartir es temporal versus eterno. Bueno, voy a empezar leyendo un versículo de la Biblia que está en Segunda de Corintios 4 del 16 al 18. Bueno, en la versión NTV. Dice, es por esto que nunca nos damos por vencidos, aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Entonces, habla sobre lo temporal y lo que permanece para siempre, lo eterno, ¿no? Ahora, cuando buscamos una definición de temporal en el diccionario, podemos encontrar que dice que es algo que es perteneciente o relativo al tiempo, algo que dura por un lapso de tiempo determinado, pero tiene un fin que perece, ¿no? En Primera de Juan 2:17 dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nuevamente vemos, ¿no? Que nos explica, ¿no? Que todo lo que vemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, mira tu ciudad, los paisajes, o sea, aún eso, ¿no? O sea, aún la tierra, un día no se va a terminar. Claro que Dios va a dar un cielo nuevo y una tierra nueva, pero aún eso va a terminar. O también miras los vehículos, miras los centros comerciales muy bonitos, edificios muy bonitos, hablando de cosas materiales, pero hablando de otras cosas, por ejemplo, ahora estamos en una época que está de moda las redes sociales, los likes, el éxito, ¿no? Cuántas empresas tienes, eh, si eres influencer, ¿no? Todas esas cosas. Todo eso va a pasar. Realmente eso es pasajero, va a pasar. Entonces dice que el mundo pasa y también sus pasiones, pero dice ahí, hace esa aclaración, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces nosotros atravesamos, ¿no? La pregunta sería, ¿qué queremos vivir cosas temporales o queremos que nuestra vida sea trascendente? Y ahí está, ¿no? Es el punto de partida dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces hay una lucha. Por un lado tenemos a la sociedad que nos dice que debemos ser famosos, que debemos tener miles de seguidores en nuestras redes sociales, que, que en realidad, o sea, uno puede tener fama, uno puede ser exitoso, hablando desde un punto de vista, no en temas, porque ha desarrollado un trabajo, sin embargo, cuando eso es tu todo, ¿no? Cuando tú pones eso como en el centro de tu vida, o sea, el día que eso termine, el día que eso se acabe, porque nosotros vemos influencers que son muy famosos, o también vemos jugadores de fútbol que la gente los aclama porque juegan muy bonito, son muy profesionales, pero el día que cometen un error, así como la gente los ha aclamado, los ha halagado, el día que ellos cometen un error, todo un país a veces critica, ¿no? O sea, lo insultan. Imagínate si esa persona pone su identidad
en eso, ¿no? En lo que desarrolla. El día que ya se le quite eso, esa persona va a entrar en depresión, va a sentir que el mundo se le vino abajo. Pero la persona que tú puedes desarrollar todo eso, Dios desea que nosotros podamos desarrollar nuestros dones, nuestros talentos que Él nos ha dado, pero no poniendo nuestra mirada en nosotros mismos, ¿no? En el hombre, sino poniendo nuestra mirada en Cristo, porque Cristo es el centro del Evangelio. Si nosotros hacemos todo para la gloria de Dios, independientemente si es que nos va bien o nos va mal, o sea, Dios siempre va a estar con nosotros. Entonces, ahí cambia la perspectiva, ¿no? Jesús, por ejemplo, no tuvo quizás a los ojos humanos, Jesús fue crucificado, murió en un madero, que era la muerte más fea, ¿no? O sea, lo más bajo, para en esa época en donde él, ¿no? Cuando él vivió, morir en un madero era lo peor. Entonces, si es que vemos desde un punto de vista de la sociedad, diríamos que Jesús no fue exitoso, murió en una cruz, en un madero, pero él hizo la voluntad del Padre. Y para nosotros, pues su vida ha tenido trascendencia porque Jesucristo ha marcado la historia. Nosotros, la historia, ¿no? Antes de Cristo, después de Cristo, Él es un hombre trascendente. ¿Y por qué Él permanece para siempre? Porque Él le hizo la voluntad de Dios y Él vino a esta tierra para hacer su voluntad, ¿no? Y Él dijo que no se haga mi voluntad, ¿no? Sino tu voluntad. Entonces, ahí tenemos eso en nuestras vidas. Tenemos una lucha. Nuestra mente es bombardeada con vivir, ¿no? Lo temporal, pero Dios nos invita a vivir eternidad. Dios quiere que nosotros vivamos una vida trascendente, una vida que permanece para siempre. Y eso lo vamos a lograr haciendo su voluntad. Ahora, ¿qué es eterno? En Job 36:26 dice, tan grande es Dios que no lo conocemos. Incontable es el número de sus años. Luego en Eclesiastés 3:11, en la última parte dice, ha puesto eternidad en el corazón de ellos. O sea que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Ahora, según la Real Academia Española, dice que se define la eternidad como algo perpetuo que no tiene principio, sucesión ni fin. O algo, también en otros conceptos es algo atemporal, que no se sujeta al tiempo. Entonces ahí vemos como una contradicción, ¿no? Porque por un lado vemos que algo que no tiene principio ni fin, pero algo que, también otro concepto que dice que algo que es atemporal. Entonces, si nosotros, por ejemplo, yo les hago una pregunta, ¿dónde termina el universo? Nuestro razonamiento natural, intelectual, se frustra porque no sabemos, o sea, no es que hay una pared. ¿Dónde termina el universo? Que es una pregunta que intelectualmente tu pensamiento se va a ver frustrado. Entonces, la eternidad no puede entenderse con nuestra mente, porque nuestra mente es finita, ¿no? Y eso le impide comprender, ¿no? En lo que es un concepto eterno, perpetuo. O sea, no, nuestra mente no puede entenderlo. Ahora, Dios dice que ha puesto eternidad en nuestros corazones. Entonces, muy en lo profundo de nuestro corazón, de todos, Dios ha puesto eternidad. Y la eternidad es algo que nuestro corazón conoce, ¿no? El ser humano siempre va a buscar trascendencia porque la noción de eternidad está en su interior, porque Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Entonces vemos que, por ejemplo, los niños pintan las paredes de su casa, ¿no? Porque quieren dejar su huella, quieren dejar marca, quieren ser trascendentes. ¿Por qué? Porque la eternidad está en su corazón, porque ha puesto eso en nuestro corazón. Bueno, acá en Perú, yo cuando era niña, ¿no? A veces en los baños del colegio, yo miraba, ¿no? Que ponían sus nombres, por ejemplo, tal persona estaba aquí. O me acuerdo que cuando iba de paseo a un lugar o iba a unas cataratas, ¿no? Que tienes que hacer caminatas. En el trayecto siempre veía, ¿no? Piedras grandes, ¿no? Rocas grandes y veía ahí, ¿no?
Yo estuve aquí, digamos, Catherine estuvo aquí, 2000, digamos, 2003, Catherine estuvo aquí. Y yo miraba pintas así, ¿no? Y yo decía, pues, ¿por qué la gente deja? Está malogrando la naturaleza. Y vemos eso, ¿no? Que, que la gente quiere dejar huella, ¿no? Quiere hacer saber que ellos estuvieron ahí, ¿no? Que otras personas conozcan. Y eso es porque nuestro corazón, o sea, nuestro corazón conoce, Dios ha puesto eternidad dentro de nosotros. Y si bien nuestra mente es finita, ¿no? Y no alcanza a comprender lo majestuoso de esta eternidad que Dios ha puesto en nuestros corazones. Sin embargo, en la presencia de Dios, guiados por su Espíritu Santo, nosotros sí, o sea, en Él podemos comprenderlo, no necesitamos una revelación de parte de Dios. Y sí, o sea, no lo vamos a entender en un 100% porque Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros. En este proceso, en esta caminada con Dios, Dios siempre tiene algo que revelarnos, pero sí va a ir dejando, ¿no? Chispazos de revelación a nuestra mente, no es un proceso. Porque tú, por ejemplo, con un niño de 3 años no puedes hablar conceptos de economía, no puedes hablar conceptos de aritmética o conceptos de filosofía, política, porque no lo va a entender, porque no, su mente en esa etapa de su vida no logra entenderlo, ¿no? Pero a medida que él va creciendo, ya se hace más maduro y ya hay cosas que tú como padre, ¿no? Puedes hablar con él. Entonces nosotros cuando le hemos entregado nuestra vida a Dios, hay cosas pues, ¿no? Que somos bebés espirituales y no podemos entenderlo, pero a medida que vamos creciendo en nuestra relación con Dios, ya Dios nos va a ir revelando cosas a nuestro corazón, vamos a ir aprendiendo de su palabra y comprendiendo más también su palabra con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, el tema es, ¿no? Si tengo el tema de lo temporal, el tema de lo eterno, y nuestra decisión lógicamente lógica sería, quiero vivir lo eterno, quiero poner mi mente, quiero vivir una vida trascendente, quiero hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cómo lo hago, no? O sea, ¿qué necesito? Lo primero que nosotros necesitamos es identidad, porque nuestra identidad en Cristo nos conecta con la eternidad, ¿no? Porque separados de Cristo, ¿no? Nada podemos hacer. Y separados de Cristo, cuando estamos apartados de Él, nos desconectamos de la eternidad, ¿no? Vivimos una vida temporal, una vida intrascendente. Pero cuando nosotros logramos conectarnos con Dios, logramos eternidad. Podemos vivir una vida de eternidad porque todo lo que es eterno está en Él, ¿no? La eternidad misma está en Él, ¿no? Entonces, el día que tú le entregas tu vida a Dios, el día que tú has tomado esa decisión, Dios pone en ti al que vive eternamente. Y la eternidad trasciende al tiempo, ¿no? Si tú quieres captar la visión de eternidad, tienes que mirar a Dios mismo, ¿no? Ahora necesitamos identidad porque ¿cómo te vas a identificar con alguien que no conoces? ¿No? Tenemos a un Dios que es eterno y toda palabra que Él pronuncia es eterna. Ahora, cuando hablamos de identidad, ¿no? Nosotros antes de conocer a Dios no pertenecíamos al reino de los cielos, nos identificábamos con otras cosas, ¿no? Con una vida que no conoce a Dios. Pero el día que tú le entregaste a tu vida a Dios, o sea, Dios puso eternidad al que vive eternamente, puso a Cristo en tu corazón, ¿no? Entonces, lógicamente que cuando tú le has entregado tu vida a Dios, te has hecho ciudadano del reino de los cielos, ¿no? Y todo reino tiene un sistema de gobierno, tiene principios. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios está en su palabra, ¿no? Esa es la voluntad de Dios, es su palabra. Entonces nosotros necesitamos, si queremos vivir una vida de trascendencia, una vida con propósito, una vida que trasciende, como Jesús, tenemos que hacer la voluntad del Padre. Pero ¿cómo sabemos la voluntad del Padre si no nos
conectamos a Él si no tenemos una relación con Él. Necesitamos desarrollar una relación con Él. Necesitamos su palabra, porque su palabra, pues, no lo revela Él. Dice, su palabra es eterna, ¿no? Isaías dijo en Isaías 48 dijo, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Su palabra, ¿no? Sus justicias, sus decretos, sus mandamientos. Obedecer sus mandamientos te lleva a vivir una vida trascendente, ¿no? Entonces nosotros hemos sido conectados a una nueva ciudadanía, a una nueva... La palabra de Dios es contraria, es contracultural a lo que piensa la sociedad, ¿no? La sociedad te dice una cosa y la palabra de Dios te dice otra cosa completamente diferente, es súper contracultural, ¿no? Como dice, ¿no? Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo, sino renovaos por medio de la transformación de nuestra mente, ¿no? Y es diferente. O sea, los principios son muy, muy diferentes. Esta sociedad te dice, por ejemplo, haz lo que te dice tu corazón. Y se escucha mucho, ¿no? Obedece lo que tu corazón te dice, pero la palabra de Dios dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿no? Esta sociedad te dice, tienes que lograr éxito, te dice primero tú, segundo tú, tercero tú, ¿no? O sea, dicen primero yo, segundo yo, tercero yo. Pero Dios nos dice otra cosa completamente diferente, ¿no? Que primero es Dios, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces es contracultural porque los principios del reino de los cielos son muy diferentes a los principios, pues, a lo que gobierna este mundo, ¿no? Es contracultural. Entonces tengo mi mentalidad de esta sociedad, mi mentalidad del mundo, pero yo necesito ajustar esta mentalidad a la nueva identidad que Cristo me ha dado, ¿no? Y la palabra de Dios me va a revelar a Cristo. Entonces tengo que vivir conforme a los principios de la palabra de Dios, conforme a su gobierno, conforme a lo que Él ha dicho, a lo que Él ha señalado. Porque si yo vivo la voluntad de Dios en mi vida, dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿no? Ahora, tenemos lo temporal, pues no, el pensamiento cultural, las tradiciones, los sentimientos emocionales. Hoy día puedo tener una emoción de felicidad, mañana de tristeza, o sea, varía con el tiempo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿en qué baso mi vida? Si abrazo lo pasajero, lo que dice la sociedad, o abrazo lo eterno, que es la palabra de Dios. ¿Qué valores están arraigadas en tu mente? ¿Lo pasajero o lo eterno? Entonces toca revisar nuestro corazón y estamos en un proceso, claro, ¿no? Que venimos de un mundo caído, ¿no? Y cada Dios nos lleva a vivir una vida trascendente, ¿no? Una vida de servir a los demás, por ejemplo. El mundo a veces es muy egoísta y solo te llevan a pensar en ti, en ti, en ti, en ti. Pero Dios nos enseña en su palabra que nosotros debemos servir a los demás. Por ejemplo, eso es también contracultural, ¿no? Nos enseña a vivir una vida de servicio y obedecer los mandamientos de la palabra de Dios nos va a llevar a vivir una vida trascendente, una vida que va más allá de nosotros, ¿no? Que puede bendecir la vida de otras personas, que una vida que deja un legado, ¿no? Una vida trascendente. Ahora tenemos, por ejemplo, acá el caso de Jacob, ¿no? Jacob tenía una identidad, pues, ¿no? Como todos, ¿no? Una identidad, no, al inicio nuestra identidad está distorsionada, ¿no? Pero Dios va sanando nuestra identidad. Y él había robado la herencia de su padre, ¿no? ¿Por qué? Porque él pensaba en lo pasajero. Pero Dios tenía un plan mayor para su vida, ¿no? Él pensaba, hasta ahora, ¿no? Nosotros mismos podemos pensar en lo pasajero, no necesito tener una casa, necesito asegurarme, lo cual no está mal que uno tenga el deseo de superarse, el deseo de construir un patrimonio económico, eso es bueno, o sea, Dios quiere que nosotros desarrollemos, ¿no? Yo me refiero a que eso sea el centro de tu vida, ¿no? Que eso sea todo para ti, a eso me refiero.
¿no? Que tú pongas tu esperanza en eso, la esperanza de tu vida en eso. Y eso no, pues Dios no desea que nosotros pongamos nuestra esperanza en las riquezas materiales, sino que pongamos nuestra esperanza en Él. ¿Por qué? Porque las riquezas materiales un día se pueden desaparecer, o sea, no es algo eterno, o sea, si yo pongo mi esperanza en mis inversiones, mañana puede ocurrir una crisis económica y mis inversiones pueden, pueden desaparecer. Pero si mi confianza está puesta en Dios, Él permanece para siempre. Es algo sólido sobre lo que yo puedo construir mi vida, ¿no? Porque la palabra de Dios es un fundamento sólido. Puedes construir sobre eso porque es eterno. No perece con el tiempo. Entonces, puedo fundamentar mi vida en los principios de la palabra de Dios porque eso es el lugar seguro. Porque todo lo que no está mal que yo desarrolle cosas o que tenga patrimonio, pero podría pasar cosas y pasa, ¿no? Pero como mi confianza está puesta en Dios, pase lo que pase, suceda lo que suceda, voy a poder tener esa convicción en mi corazón, esa tranquilidad en el corazón de que Dios está conmigo, ¿no? En la tormenta, está conmigo en la victoria, en todo tiempo. Y eso es lo que sustenta la vida de una persona, ¿no? Y trae paz al corazón, trae sustento, trae fortaleza a tu vida, que Dios está contigo. Independientemente dónde te encuentres, en qué temporada te encuentres, Dios está contigo. Entonces, Jacob había puesto su esperanza en lo pasajero, ¿no? Había engañado a su padre para recibir, pues, ¿no? La bendición, ¿no? Porque él que creía, ¿no? Había puesto su esperanza en eso, ¿no? Si recibo eso, entonces yo voy a poder tener una vida tranquila, ¿no? Tenía un pensamiento limitado, pensaba en lo pasajero. Pero Dios a todos nos invita, Él tiene un plan mayor para nuestra vida y Él desea que nosotros podamos cambiar nuestra mentalidad. Entonces Dios le lleva, ¿no? A Jacob a vivir una vida trascendente. Entonces Dios, bueno, en la palabra de Dios dice en Génesis 28 del 15 al 17 la promesa que Dios le hace a Jacob. Date cuenta que yo estoy contigo. Yo te protegeré por donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra. No te dejaré ni un momento hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces acá vemos que Dios le hace una promesa a Jacob. Date cuenta, o sea, date cuenta, reacciona. Date cuenta, Catherine, yo estoy contigo, yo te protegeré. Y luego le dice, no te dejaré, porque Dios es persistente, hasta que haya hecho lo que te he dicho, ¿no? O sea, hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios es pues su palabra, ¿no? Su palabra, entonces yo debo reconocer el gobierno de Dios sobre mi vida. Debo tomar decisiones en base a sus principios. Y así voy a poder vivir bajo su voluntad, ¿no? Porque su palabra es pues su voluntad, ¿no? Entonces cuando yo abrazo el señorío de Dios en mi vida, ¿no? Cuando dejo que la obra de Dios en mi vida pues se complete, ¿no? No me resisto, sino que digo, obedezco, Señor, tu voluntad. Yo puedo vivir una vida trascendente, sabiendo que Dios está conmigo, ¿no? Entonces, a partir de eso, Jacob entra en una nueva etapa en su vida, ¿no? De vivir en lo pasajero, en lo temporal, él empieza a vivir una vida trascendente. Y ese también es el deseo de Dios para cada uno de nosotros, ¿no? Así como hizo con la vida de Jacob, de vivir una vida que se enfocaba en lo pasajero. Dios quiere que nosotros no tengamos una vida trascendente. Entonces, no está mal que uno desarrolle cosas en este mundo, si bien este mundo sí se va a acabar, ¿no? Un día todo se va a acabar, un día los edificios que construyas, el vehículo que compres, va a entrar, o sea, se va a acabar, eso sí, se va a acabar. Y no está mal que uno desarrolle, porque también en la palabra de Dios, Él nos enseña a ser buenos administradores de todo lo que Él ha puesto en nuestras manos, y está bien que nosotros desarrollemos, que seamos buenos administradores. Sin embargo, no podemos poner nuestra esperanza en eso porque eso perece. Nosotros tenemos que poner nuestra esperanza en Dios, que es eterno.
En Él tenemos que poner nuestra esperanza. Y Dios quiere que nosotros, Dios, nuestros planes, ¿no? Él les va a dar un sentido de eternidad, ¿no? Nos va a llevar a vivir una vida trascendente, ¿no? Una vida que bendice a otras personas, una vida de legado. Porque cada vez que una persona conoce a Dios, es, Dios le da la vida eterna, ¿no? Dios se pone eternidad en su corazón, le da la oportunidad de vivir una vida eterna. O sea, una persona que conoce a Dios, piensa, o sea, tienes una gran responsabilidad porque que tu amigo conozca a Dios, que tu amigo reciba a Dios en su corazón, él va a llegar a vivir una vida trascendente, ¿no? Su generación, sus hijos, sus nietos van a ser marcados por el Evangelio porque los principios de la palabra de Dios transforman la vida de las personas. Piensa en una palabra que Dios te ha revelado, que has podido abrazar, cómo esa palabra ha transformado tu vida, ese principio. No, por ejemplo, si estabas vivías una vida de depresión, pero la palabra de Dios te ha sanado, ¿no? Tú dices, wow, o sea, yo viví una vida triste, una vida sin propósito, pero Dios me ha dado una vida trascendente. Entonces, tenemos una responsabilidad, ¿no? Claro, Dios está obrando en nuestras vidas y nos está llevando a vivir una vida trascendente, pero también Dios quiere que las personas a nuestro alrededor también disfruten de todo lo que Él ha diseñado para nosotros. Entonces, que sea hoy una oportunidad de retarnos, ¿no? A poder compartir de Dios, porque Él desea que hagamos su voluntad y que vivamos una vida que bendice a otras personas, que sirve. Contrario a lo que dice esta sociedad, ¿no? De vivir una vida egoísta solo para nosotros. Bueno, que tengan un bonito día. Gracias.